El Señor les bendiga, amada familia. Qué bello es estar juntos y en armonía y escuchar la palabra, porque la palabra es vida, la palabra nos hace reflexionar y nos hace entender el camino que debemos seguir. En esta hora vamos a hablar de un tema trascendental, un tema que Dios, Jesús, lo introdujo cuando uno de los fariseos, de los principales maestros del Sanedrín, me refiero a Nicodemo, lo fue a buscar de noche. Y bien interesante porque no tenía valor de día, porque lo iban a ver sus coterráneos, aún sus compañeros en la labor del templo. Y entonces él dijo, no, voy a esperar que sea de noche para ir a visitar al maestro, a Rabí. Y le hace la pregunta del millón, y Dios le da la respuesta del millón. Y de eso vamos a hablar. Cuando Jesús es cuestionado, Él no responde rápidamente con un razonamiento, un argumento, sino que con una pregunta. Para esto hemos invitado a nuestro querido pastor Jaime Petersen y pues queremos desarrollar y enfocar este tema porque el fariseo Nicodemo, que era seguidor de Cristo, lógicamente, si no hubiera ido a buscarlo, quería entender un poco más allá de lo que él sabía. Él era un erudito, era un teólogo, pero quería realmente conocer de la sabiduría de Jesús. Y nosotros sabemos que si vivimos en lo natural, tenemos que morir en lo natural para poder tener vida en lo espiritual. Porque escrito está en Mateo 16 del 21 al 23, que también lo vamos a analizar, porque escrito está, si deseas vivir, tenemos que morir. Así es que, Rabino, empecemos con esa cita maravillosa de ese encuentro de ese fariseo importante del Sanedrín visitando a Yeshua en esa hora en Jerusalén. Y pues eso vamos a exponerlo para poder tener una reflexión personal si realmente nosotros también hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Quieres que lo lea? Sí. Bueno, ¿hasta dónde? La porción. Ok. Había un hombre de los fariseos, de los Proshim, se llamaba Nachdimón, ese es su nombre hebreo. Nicodemos es su nombre en griego. Era un principal Sanedrín entre los judíos. Y vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Adonai como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Adonai con él. Y respondió Yeshua y le dijo, Omen, Omen, o sea, de verdad, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver aquí Malchut Adonai, o el reino de Dios. Y Nicodemos o Nachdimón le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Bueno, ¿qué nos puede explicar usted de este episodio tan maravilloso? Bueno, entonces, entre ellos, por ejemplo, entre los fariseos, él nunca había oído el nacer de nuevo, pero ellos sí tenían hacerse una nueva creación o subir de un nivel a otro nivel social, espiritual. Entonces, entre el fariseísmo, el judaísmo farisaico,
Uno podría, por ejemplo, hacerse de nuevo o comenzar una nueva vida o ascender un nivel a otro por bar mitzvah, por matrimonio, ser ordenado como rabino, ser cabeza de un dirigente de una escuela rabínico. Y Nicodemos había cumplido todo eso. Por eso se preguntaba qué más podría pasar. Entonces nunca pensó que sería algo espiritual. Entonces eso estaba preguntando, entonces Yeshua está explicando, el que no naciere del agua del Espíritu, no puede haber el agua. Muchos creen, algunos creen que agua es el nacimiento físico, y para los judíos el agua estaba conectado con el mikvah, que un bautismo cuando entraba a la sinagoga, o las mujeres tenían que echarse en la mikvah después de su periodo, pero no está hablando de eso. El agua estaba conectado con el Espíritu. Entonces, según 2 Corintios 5, 17, dice así. Si leemos rápidamente, 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, el nuevo espíritu, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Entonces aquí está hablando de una nueva creación, y eso solamente pasa cuando el Espíritu Santo viene adentro. No tiene que ver con algo físico, es algo espiritual. Entonces tenemos que nacer de nuevo en esa manera, espiritualmente, invitando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Gloria a Dios. Hermanos, es un tema que realmente da golpes en el corazón. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:10 dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y asimismo, siguiendo la lectura, en el 4 versículos más adelante dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y sigue hablando Juan en el versículo 20, en 4:20 dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Hermanos, el nacer en el Espíritu es cultivar las cosas del Espíritu. Porque no puede una persona carnal, amando más lo material y amando más los placeres de este mundo, pretender autoengañarse y decir yo soy cristiano, porque no se puede servir a dos señores. Entonces, tenemos que morir para vivir. Tenemos que tomar la cruz del discipulado. Entonces, es ahí donde nosotros nos preguntamos con hermana Carolina o con Rabino, ¿dónde están los discípulos del Señor? ¿Dónde están cultivando el Espíritu? Poniendo palabra de vida en su mente y en su corazón. Si no estamos nosotros comiendo palabra, el pan de vida, nosotros vamos a olvidar esa comida y vamos a comer solo comida para la carne, la comida que es tan necesaria para poder tener energías y poder hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, el nacer no es el que hemos venido nosotros naturalmente, sino que espiritualmente. Fíjese que el bautizo, lo que hablaba el rabino ahorita, el mikvé es el lugar donde se hace el tevilá, el bautismo. En esa inmersión que nosotros así hicimos, un solo bautismo, una sola fe y un solo sacrificio en Jesús, en ese bautismo, no el bautismo de pequeños que nos llevaron donde un sacerdote o la pila bautismal y nos pusieron agua y nosotros ni idea teníamos lo que estaban haciendo con nosotros. Nuestros padres creyeron que así era un sello. Pero nosotros al leer la palabra sabemos que tiene que ser un discipulado que voluntariamente diga, yo quiero ir a las aguas de bautismo a sellar mi compromiso con Dios.
ese es el agua. El agua no es el agua en sí natural, sino que es un agua de la palabra espiritual, hermanos. Entonces, el Señor nos enfrenta, Rabino, cuando dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y para eso vamos a ir a Mateo 16, del 21 al 23, para analizar esta parte del discipulado, porque, hermanos, lo que menos nosotros muchas veces tenemos son alumnos discípulos. El discipulado es el talmidín, ¿verdad? Es los alumnos, los que tenemos que estar aprendiendo de la palabra para vivir en el Espíritu, para verdaderamente que el agua de la palabra nos lave todos los días. Debemos de amanecer dando gracias a Dios y anochecer dando gracias a Dios por el privilegio de vivir y el privilegio de agradecerle a Dios, pero tenemos que comer palabra. Entonces, yo creo que Manuel, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, de ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, del 21 al 23, y vamos a llegar hasta el 26, Manuel. Del 23 al 26. Fíjense que aquí estamos viendo la misión de Jesús. Hablábamos con el rabino hoy que estamos preparando la clase de lo que es el sufrimiento. Dios nos amó hasta el extremo, dice la palabra, porque dio su vida por nosotros. Pero Jesús dijo, el que preserve su vida la va a perder, mas el que la pierde en mi nombre la va a salvar, dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sigamos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, el que quiera preservar su vida, la va a perder, pero el que la pierda en el nombre del Señor, la va a salvar. La palabra tropiezo en griego es escándalo, y es cuando alguien hace una trampa y la persona cae en la trampa. El tropiezo es una trampa y cae en esa trampa y es motivo de escándalo que aquella persona inocente cayó en la trampa. Pues, hermanos, el Satanás ha sido tan astuto que nos hace creer que él no existe, que el diablo es una mentira, que es un mito. Mire qué astuto es Satanás, que se viste como ángel de luz y nos hace creer que hasta donde nosotros estamos, ahí quédate. Si no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de estar estudiando la Biblia, no hay necesidad que te estés matando orando, peor por otros. Todo eso es motivo de tropiezo, son trampas del diablo, son mentiras del diablo y usted se las cree. Entonces dije, sí es cierto, sí o ya. Hermano, usted cree que por haber levantado las manos usted ya es nacido de nuevo. No, hermano. El nacido de nuevo es el que muere y el que acepta el sufrimiento por el Evangelio. Yo admiro a los misioneros, rabino. Bueno, usted mismo, usted aceptó el reto. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo usted estuvo estudiando para llegar a alcanzar el título de maestro de la Biblia? Bueno, comencé en el año 85 y me gradué de una universidad bautista en Virginia. 5 años después fui a una yeshiva judío-mesiánica en Miami, Florida, por otros 5 años. Y luego en 2006 fue ordenado como rabino. Entonces también estudié por la escuela bíblica Emmaus desde Barcelona, desde España, por otro año. Entonces por fin fueron unos 11 años de estudio y después fuimos a Miami, esposa y yo, para recibir la ordenación rabínica por Manuel Goffman. Qué lindo. Quiere decir que usted ha sudado la camiseta estudiando para alcanzar el título de maestro. Exacto. Pero usted podría haber sido otra cosa.
Usted podría haber elegido hacer los Estados Unidos, que es el sueño americano, a que todo el mundo corre para allá para ganar dinero y aún dejar la familia aventada. Usted como norteamericano está aquí en El Salvador y nosotros los salvadoreños queremos ir allá a su país a hacer plata. Dependiendo cuál es nuestra meta, cuál es la primera importancia en nuestra vida, cuál es nuestra prioridad. Entonces estamos hablando de prioridad. Atesorar tesoros en la tierra, carros rápidos, casas grandes, barcos, yates, todo esto, dinero en el banco, o atesorar cosas en el cielo, haciendo los mitzvot, cumpliendo los mandamientos, construyendo el reino, testificando su palabra, compartiendo el evangelio, ayudando a la gente a conocer más la palabra. Eso es primera importancia. Esa es la prioridad que para mí es invertir en las cosas del cielo, porque en las cosas de la tierra, las cosas, uno se muere, deja todo. Usted va a las cárceles cuando usted va a viajar, que se toma su vacación. No, usted me dijo, voy a ir a donde mis hijos porque necesito. Ajá. Pero yo en ningún momento le oí decir que iba a la iglesia, que iba a la Exacto. sinagoga, que iba a las cárceles, que andaba con su hijo para arriba y para abajo. Así y su familia celebrando a Cristo con ellos. Exactamente, entonces sí, visito a mis hijos en Miami para también tener nuestra Kehilá, sinagoga, Bet Chesed, con Rabino Jiménez. Entonces ahí celebramos el Shabbat juntos y luego otra iglesia me invitó a ir a la cárcel de una cárcel donde había 50 presos pidiendo un capellán mesiánico. El Señor no sabía dónde agarrar un mesiánico y yo visité la iglesia solamente por visita y la conocí a través de su esposa que estaba corriendo en el parque con mi hijo. Entonces todo pasa no por accidente, porque el Señor está alineando encuentros. Qué lindo. Entonces, mira, yo me entendería en cualquier país del mundo que habla español o inglés, con tal que hay oportunidades para ministrar. Yo no soy una persona que puedo solamente estar haciendo nada, durmiendo todo el día, haciendo nada por el reino. Me pongo nervioso. Me pongo un poco tenso, necesito hacer algo. Y vaya, qué lindo, pero fíjese que Gálatas 6:14, no vayas a quitar esto de la pantalla, dice, líbrame, Señor, de gloriarme a mí, sino en la cruz de Cristo. Amén. Amén, Rabino, Amén. Deme esa mano. En la cruz de Cristo nos vamos a gloriar hoy. Amén, amén. Amén. Bueno, sigamos. Vamos a continuar. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, ¿cómo podemos probar nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a probarnos a nosotros mismos? Porque nosotros, si no hemos nacido de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Jesucristo mismo lo acaba de decir. Bueno, el primer señal, o sea, la primera evidencia es un cambio de espíritu, un cambio de deseo, un cambio para servir al Señor, porque una persona que no nace es del mundo, quiere hacer las cosas del mundo. Emborracharse, buscar mujeres, buscando novias, buscando cómo hacer trance a la gente, o simplemente fumando, gozando la vida, sin ni dar importancia a la vida de Dios. Entonces, cuando nace de nuevo, de pronto las cosas viejas pasan y aquí todos son hechas nuevas. Tenemos nuevos deseos, nuevo corazón, los vicios viejos pasan. Algunos les pasan más rápido, otros les cuesta, pero cada persona es diferente. Entonces, son nuevos deseos de seguir. Y también, como David, que estaba leyendo en el Salmos David, en David que estamos leyendo hoy, parecía de ataques por su hijo, por Saúl, le perseguían. Pero él sigue diciendo, voy a aferrarme a tu Torah. Voy a aferrarme a tus mandamientos. Y entonces, otra prueba de hacer de nuevo es tener que aguantar sufrimiento en la tierra, como los rusos, los creyentes rusos, los creyentes chinos, los creyentes en Cuba han tenido que sufrir.
los creyentes de Nicaragua bajo ese régimen sandinista tienen que, como ese es Prudencio Baltodano, que le cortaron las orejas los comunistas porque no negaba a Cristo. Entonces, todo ese padecimiento tenemos que soportar, o debemos, porque Yeshua lo soportó, los discípulos soportaron eso. Cada uno de los talmidim, los discípulos, murieron trágicamente, menos Juan. Sí, él murió naturalmente. Sí. Estuve en la tumba de Juan, allá está en Éfeso. En Éfeso. Estuve ahí en la casa que se supone que vivió la Madre del Señor. Y hermanos, si trabajamos para lo que amamos, aunque sea en sufrimiento, no trabajamos con cólera ni con deseos de salir corriendo. No nos cansemos del papel que Dios nos ha dado, hermanos. No nos cansemos. Nunca nos cansemos nosotros de honrar a nuestros padres. Nunca nos cansemos nosotros de ser, digamos, gentiles o condolernos por el dolor ajeno. Nunca nos cansemos de eso, hermanos, porque nosotros tenemos que ser cuidadores del prójimo. Debemos de cuidar a nuestros seres amados, debemos de cuidar el rebaño del Señor, debemos de cuidar el camino estrecho, porque nosotros somos luz y sal, luz del mundo y sal de la tierra. Entonces nosotros siempre debemos de llenarnos esta ánfora, este cantarito de barro, lo debemos de llenar de la palabra de Dios. Tenemos que llenarlo de oración. Tenemos que llenarlo de obras de amor. Yo me recuerdo que cuando yo cuidé a mi esposo y yo iba donde mi familia me decía, ay, ahí viene Rosario, ay Rosario, cuánto te deseamos ver porque tú no ves la luz del sol por estar cuidando a Fito, me decía. Yo me quedaba asombrada de ver el concepto que tenían de mí. O sea, me hacían como una mártir. Yo decía, si yo soy feliz cuidando a mi esposo, soy tan feliz porque yo no renegué de mi rol de esposa. Yo, al contrario, me involucré más en cuidarlo cuando él más me necesitó, cuando él más estaba débil. Fue cuando yo más me volví casi como una madre para él. Entonces, si nosotros, hermanos, somos esencialmente cristianos, porque tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, es porque vamos a amar de tal modo que no va a ser carga para nosotros cuidar a un ser amado, a los hijos. Miren, los niños desde pequeñitos, son incontables las horas que nosotros no dormimos por cuidar a nuestros niños, por cambiarlos, por asearlos, por darles de comer. Y no sentimos carga porque los amamos tanto que sentimos un gran gozo, una gran alegría poder estar con ellos y poderlos dar los primeros pasitos para que el día de mañana muchas veces hasta se olvidan de los padres, ¿verdad? Pero hermanos, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder dar mucho fruto. Y vamos a continuar aquí porque nos falta el 16-26. 24, del 24 al. Ese es el último. Del 24 al 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, ¿qué provecho hay? Nada. Miren, estamos viendo una deportación de los obreros, que son gente que ha sufrido para llegar hasta el lugar donde está trabajando en los diferentes estados de los Estados Unidos. Y es una lástima que no pudieron arreglar papeles, porque muchos salvadoreños se arreglaron papeles, pero ellos no los arreglaron. Entonces les toca pagar esa cuenta que de estar de ilegales, aunque sean personas maravillosas,
buenas, pero también ahí vienen los que hicieron mal, esos que violaron, que asesinaron, que cometieron infracciones traficando drogas. Ahí vienen a seguir en las cárceles, a seguir pagando la condena, porque los que no han hecho nada malo, no los van a llevar a las cárceles. Esos van a quedar en sus casas, a reunirse con su familia. Pero los que están pagando allá, o los capturan, siguen pagando lo que han hecho en los lugares donde los van a ubicar, en las cárceles donde los van a ubicar. Entonces, ¿qué hicieron esta gente con todos los millones que acumularon si ahora están presos? Así es la historia. Por ejemplo, un buen ejemplo es la mafia italiana, con Paolo Castellano, el señor Gotti. Todo tiene imperio de millones y millones. ¿Y dónde están? Muertos, asesinados o encarcelados. ¿Dónde están todos los narcos? Los jefes de los narcos que ganan dinero tras dinero tras dinero. Entonces, siempre están mirando detrás de sus cabezas, siempre están detrás de ellos, hacia la derecha, a la izquierda, pero nunca miran hacia arriba. Ay, sí, qué Nunca lástima. miran hacia arriba, que Dios está mirando, pero algunos han sido salvados. Algunos, nunca demasiado tarde, hasta para el peor narco o peor mafioso, porque el Mesías murió por cada uno de ellos. Y si Al Capone hubiera aceptado al Señor antes de morir, él estaría en el cielo. Claro. Fíjese, sí, perdón, ya tenemos un minuto, me están diciendo. El que se ama a sí mismo, se pierde. Pero el que se aborrece a sí mismo, dijo Jesús, ese es el que muere en la carne para que Cristo resplandezca en él. ¿Qué es lo que nosotros vemos cada mañana en el espejo, hermano? Nuestro rostro. Y nosotros no le echemos la culpa a nadie, que el vecino, que el sistema, que la política, que la ideología, que la escuela, que la suegra. No, hermano, el peor enemigo es nuestro yo, porque en nosotros está la fuente de o agua viva que brota para vida eterna, o de agua sucia que brota para maldición. Tenemos que elegir qué tipo de vida vamos a llevar. Si la vida de amar por sobre todas las cosas a aquel que murió por nosotros y murió en una cruz con un gran sufrimiento para que nosotros ahora demos los frutos del Espíritu. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, porque la vida no solo es el placer. La vida en Cristo es morir para vivir, porque el amor está ligado al sufrimiento. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos, a los placeres insanos, a la envidia, morir al orgullo, morir a los celos, a los pleitos, al robo, la hipocresía. Señor, todo eso sale del corazón. Eso es lo que el hombre viejo o la mujer vieja alimenta y así se comporta con esa necedad. Pero no somos nosotros los necios, sino que somos los sabios, los que buscamos la sabiduría de la palabra de Dios, los que buscamos tomar la cruz y la tomamos con gozo, con alegría, porque es la cruz que nos santifica, es la cruz que nos hace ver para el cielo y no a los lados ni para atrás. Gracias, Señor, porque para el cielo, Señor, en el trono de la misericordia, ahí está nuestra redención, ahí está el abogado que tenemos, que es Cristo, que Él nos oye todas las rogativas que hacemos. Gracias, Señor, porque usted es santo y 3 veces santo, pero asimismo nos pide un grado de santidad. Sean santos, porque yo soy santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, rabino, gracias. Amén. Muchas gracias por